Bueno, me llamo Malo Torrientes Pumares, más conocido como Nego en el mundo de la capoeira. Tengo una pregunta para empezar. Sí. Yo conocí la capoeira a través de un juego que se llamaba Tekken 3 y tenía un personaje que se llamaba Eddie Gordon que hacía capoeira y lo encontré muy interesante. Y luego a través de una película. Y bueno, así conocí un amigo mío, me dijo un día saliendo de la escuela que había capoeira en el Capitolio. Y ahí fue como me enteré, fui directo para allá, incluso así con el uniforme. Y bueno, me puse a ver la clase, pregunté para entrenar y me dijeron que empezara el otro día. Y así comenzó mi trayectoria en la capoeira. Entrenar capoeira en Cuba era muy difícil porque nunca fue reconocida por ningún tipo de institución o nunca tuvo apoyo general. Entonces tuvimos que siempre entrenar en las calles. Entonces entrenábamos primero en el Capitolio, que fue donde primero empezamos. Luego el grupo se dividió y una parte de nosotros se fue a la Máximo Gómez. Después estaba lleno de vidrios, estaba lleno de piedras. Y para la capoeira, donde constantemente estás descalzo y tienes que seguir en los pies, era muy difícil. Y luego teníamos como interrupciones, muchas veces éramos interrumpidos por los borrachos, por personas maleducadas, por la policía, a veces nos sacaba, hasta que poco a poco se fue reconociendo un poquito más, la gente nos fue conociendo y nos fueron dando un poquito en nuestro lugar. Luego empezamos a tener espacios cerrados, que fue La Cobija, que fue el primer espacio cerrado que tuvimos, que un centro cultural que se llamaba La Cobija. Y luego ahí nos expandimos y fuimos a Máximo Gómez, la escuela Máximo Gómez. Y bueno, pero la capoeira como tal, aún así, continúa hoy en día en las calles, en los parques. Ya hay sitios de nuestro grupo que están en lugares cerrados, como en este caso en El Vedado, que hay una sede, y tenemos otra sede también en Centro Habana, donde también son espacios cerrados. Pero la mayoría de los grupos aún continúan en las calles porque no existe un apoyo como tal. Bueno, yo a partir de una cierta edad, era muy joven, con alrededor de los 16 años, empecé a trabajar en un visitaxi. Era como súper complicado porque a veces trabajaba entre 8 a 12 horas, a veces mucho más. Y de ahí tenía que salir a las casas de capoeira. Llegar, si podía me bañaba, si no salía directo a entrenar. Comía muchos dulces, comía muchas cosas para tomar muchos refrescos, para siempre tener azúcar en el cuerpo y tener la energía para dar hasta tres horas y media de entrenamiento, que eran unas 3 veces a la semana. Y bueno, era en ocasiones muy difícil porque el trabajo de visitar es algo de mucho esfuerzo físico. Y la capoeira era de mucho esfuerzo físico también. Entonces tenía mucho... Era muy activo como tal. Deportivamente, diría yo, ¿no? Bueno, yo me siento orgulloso de saber que fui el primer cubano, hasta ahora que yo sepa, que participó en una competencia de capoeira. Y eso fue en el 2016 en los Juegos Europeos de Madrid. Eran una competencia a nivel Europa. Y bueno, en el que tuve el honor de coger el segundo lugar, mi primera vez. Y luego tuve varias trayectorias donde empecé a participar en otros países. Luego de 2016 yo regresé a Cuba, luego me fui a Alemania y luego estuve en Polonia, donde hice mi primera participación en los Juegos Europeos Poloneses y cogí primer lugar. Y luego estuve en Madrid más una vez y creo que ahí fue primer lugar. Luego estuve en Heidelberg, en Alemania, que fue segundo. Y luego estuve una vez más, en Madrid, que fue cuarto. Y también estuve en Francia, en París, que fue primer lugar. Bueno, yo salí la primera vez de Cuba en el 2016 y esto fue para participar en la competición de capoeira con mi maestro en Madrid. Y la segunda vez en 2017 que me fui a vivir oficialmente a Alemania. Y luego empecé a regresar a Cuba poco a poco, no porque realmente quería regresar por un tipo de beneficio, sino que era porque tenía más que todo mi grupo de capoeira acá y teníamos que hacer todos los años el cambio de graduación. Y también, bueno, por mi madre
y en estas ocasiones, ¿no? Eran las dos razones, los dos motivos que venía, ¿no? Y cada vez que venía, creo que cada año que venía, Cuba estaba peor, y peor, y peor, y peor, y peor, y menos ganas tenía de venir. Pero claro, me ata que hay mucha gente que depende de mí aquí. Y es el trabajo que tengo hecho aquí desde hace muchos años, que no tiene nada que ver con el gobierno ni nada, es algo autónomo. Y bueno, en mi opinión, esta vez que yo regresé, fue una decepción total, más decepcionado que nunca, de ver que no estoy viendo personas en la calle, sino estoy viendo zombies, de ver de ver tristeza en los rostros, de ver niños pidiendo dinero en las calles, de ver personas que no están en situación de calle, pero están en situación de mendicidad, pidiendo dinero, la gente flaca, sin comida, la pérdida de valores, la decadencia humana, el tercer mundo representado en su máxima expresión, los derrumbes, las calles cada vez más sucias. Y por eso, cada vez que vengo acá, tengo mi corazón dividido en dos y tengo una guerra en mi cerebro. Porque por una parte, me gustaría llevarme a mis alumnos para allá y hacer el evento allá, y llevarme a mi familia para allá, pero no puedo. Entonces, y no quiero venir, pero tengo que venir, porque los quiero ver a ellos, porque quiero estar con ellos, porque tengo que entrenar con ellos. Entonces siempre tengo una guerra interna, ¿no? Desde 2015 somos un grupo internacional de capoeira llamado Simplemente Capoeira, o sea, Simplemente Capoeira en español. Y bueno, estamos celebrando este año el 10º aniversario de pertenecer a un grupo oficial, porque antiguamente éramos un grupo cubano que se juntaba a entrenar, pero no teníamos una representación internacional. Y ahora, desde hace 2015, hace 10 años ya la tenemos, y estamos celebrando, como todos los años, el cambio de graduación. Y bueno, es algo que se tiene que hacer anualmente. Y bueno, creo que ha sido todo un éxito, a pesar de las necesidades que tenemos. Se le puso muchas ganas y bueno, se hizo un muy buen trabajo este año. Bueno, allá, desde que estoy en Alemania, como había dicho anteriormente, he estado creciendo poco a poco, no solamente como persona, también como capoeirista. Y bueno, he adquirido mucha experiencia que a lo mejor hubiese sido muy difícil adquirirla desde acá. Y estoy haciendo muchos eventos anualmente. Hasta ahora creo que hicimos el que he organizado. Hemos hecho el 4º evento oficial de capoeira. Y bueno, estoy muy feliz de que todos los eventos han sido un éxito. Y bueno, hemos hecho el 3er evento oficial de capoeira y todos han sido un éxito. Y más que yo mensualmente viajo entre 1 o 2 veces al mes. Estoy en un país diferente, donde me piden siempre ir a otros eventos, que es como los que realizamos aquí, a dar clases de capoeira a otros alumnos, a otros niños, a profesores. Y bueno, y eso me llena un poco de orgullo, porque era un sueño que tenía desde niño y que no pensaba que se iba a realizar, ¿no? Pero bueno, pasó y estoy contento por eso. El futuro, primero, como veo la capoeira hoy en día, la veo muy bien, porque hay mucho talento acá. O sea, los cubanos son muy talentosos en muchas áreas, y sobre todo en el deporte. Y creo que los muchachos, tenemos mucha gente joven que está. Y bueno, yo me encargué de dejar un legado que costó mucho sacrificio, mucho sudor, muchas lágrimas. Entonces, creo que ha dado fruto, ¿no? Creo que el futuro de la capoeira en Cuba es bastante incierto, en el sentido de que yo confío mucho en mis alumnos, en los muchachos que están acá, en los alumnos de mis alumnos. Creo que que van a hacer todo lo posible para que la capoeira en Cuba siga evolucionando. Pero la verdad es que en Cuba nunca se sabe nada. No se sabe porque no tienes nunca seguridad de nada. Un día estás, mañana no estás. Un día tienes esto, mañana no lo tienes. Intentamos, a ver si nos da tiempo.
Recibe las noticias en tu celular. En WhatsApp, envía la palabra Cuba al número 5255-4503-8331.